¿Por qué leer al Martín Fierro hoy? ¿La literatura argentina nos sirve para entender la actualidad? ¿Podemos hackear el futuro a través de las voces que nacen de nuestra propia tierra? Esto vamos a estar desmenuzando en Gaucha Mala, un podcast de la Cátedra de Literatura Argentina y la Biblioteca Camaleónica del Instituto 70. Buenas noches, buenas tardes, buen día. Cuando sea que estén escuchando esto. Bienvenidas a Gaucha Mala, este podcast que estamos grabando en vivo desde la Biblioteca del Instituto 70. Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo andás? Acá con nervios de la primera vez que grabamos esto, pensar que era un proyecto muy tímido, imposible, lejano, allá en diciembre del 2025. Cocinándose a fuego lento. Tremendo. Ideamos estas capsulitas especiales que nos van a acompañar a lo largo del año para largar la Cátedra de Literatura Argentina. Exacto. A Raucha la comunidad. Sí. Y a través de la biblioteca como espacio de transición, un espacio liminal, donde vamos a estar compartiendo justamente desde un lugar de curiosidad académica, curiosidad, antropológica, y curiosidad de personas que pasan caminando y se hacen preguntas. Por eso, si bien somos docentes, también queremos contarles que el proyecto va a tener invitados que nos van a ayudar a pensar, van a tener también nuestras propias dudas y preguntas. O sea, esto no es un saber absoluto, pero terminado y cerrado. Exactamente. Así que personas con monóculos que están del otro lado, personas que quieren comentar todo lo que falta, bueno, anótenlo abajo. Y nosotros vamos a estar tomando pedidos. Todo será bien recibido. Sí, todo será bien recibido. Vamos a manejarnos desde ese lugar. En un contexto donde hay tanta bronca todo el tiempo, nosotros venimos a proponer la curiosidad, la pregunta. Sí. Y pensar también en nosotras y nosotros en Rauch. Exactamente. Uh-huh. La mirada situada donde decimos, tenemos este dicho que nos causa tanta risa de Dios atiende en Buenos Aires, pero nosotros estamos acá en Rauch. Pensé lo mismo, ¿vos sabés? Sí, Sí. ¿Y qué pasa desde nuestra ciudad, de un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires, que no estamos perdidos, pero es una forma de decir también, qué lectura hacemos desde el presente de nuestras tradiciones y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la Cátedra de Literatura Argentina, cómo vamos a hacer para desandar algunos caminos que tienen que ver con esos recorridos, esas formas de crear sentido que le hemos venido dando a ciertos contenidos de literatura, sobre todo algunas obras que vamos a estar comentando acá, con algunas miradas. Sí. Sí, y si escuchan algunos ruidos y todo es por eso, porque estamos en vivo. Estamos totalmente en vivo en el instituto. Sí. Y pensando adentro y afuera, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos en estas dicotomías que se plantean desde la literatura con lo que digo, ya para entrar en el tema de hoy, Marisa? Sí, en el tema de hoy estamos invocando una sombra. Por eso también es como una especie de ritual que tenemos acá. Son las 20 horas. Tenemos acá el Facundo en el medio de la mesa. Sí, que lo estamos haciendo una invocación a él, a que venga, a Sarmiento también, ya que estamos. Nosotros vamos a pensar nuestra literatura fundacional, un poco acorde el recorrido que vamos a hacer, hablando así en general. Vamos a hacer el recorrido como del programa y la materia, donde empezamos con estos autores del siglo XIX que van a tener impacto en la configuración de la idea de nación de nuestro país, de Argentina, cómo se piensa, cómo pensaron Argentina, cómo se armó ese cúmulo de significados y de sentidos también, quiénes diagramaron eso, qué tensiones quedaron instaladas desde ahí, que nosotros hoy quizás escuchamos la palabra, por ejemplo, la noción de grieta,
que parece tan novedosa, tan que por ahí la escuchás y decís, no, lo inventó tal o cual persona. Y venimos en una dicotomía y en una división entre dos cosas desde hace un montón de tiempo. No es nuevo para nosotros, digamos. Sí. Discusiones que no Claro. han terminado. No, y que parecen, cada vez que las retomamos Sí. y las actualizamos en el presente, parecen incluso que todavía tienen mucho para Actuales. escarbar. Exactamente. Total, sí. Ese es un ejercicio muy, muy espectacular. Vamos a hacer un recorrido que va desde esa literatura, bueno, previa a la literatura del virreinato, después la del siglo XIX, pasamos al XX, vamos a tener gente acompañándonos, hablando de, bueno, obviamente espacios más hits que conocen todos, quizá como, no sé, Cortázar, Borges, ni hablar. Bueno, convocamos acá a través de el pensamiento también a todos los especialistas, Sí, compañeros por nuestros favor. del instituto, compañeras Sí. nuestras, que espero que nos hagan la segunda y vengan. También vamos a hablar un poco de autores contemporáneos, vamos a hablar de las reescrituras. Tenemos un gran momento, Martín Fierro, más promediando Sí. el año. Estoy haciendo como la venta del año. Tenemos un gran momento Martín Fierrista de lectura colectiva, pensado. Así que Y, ya, sí, a punto, vayan buscando todo ese material en Vayan, casa. sí, buscando sus Martín Fierros en la biblioteca, en la casa de alguien. Siempre hay un Martín Fierro, vayan. Ese es el deber de este primer programa, se llevan Totalmente. tarea. Bueno, Cari, te cuento una hipótesis que tengo. A ver, dale. Bueno, nosotros estamos pensando desde el presente nuestra literatura fundacional, ¿no? Sí. La pregunta por la lectura, tradicionalmente conocida como esta dicotomía de civilización y barbarie que se plantea a través de Sarmiento, ¿no? Puede ser cuestionada, tensionada a través de una noción de tradición selectiva, que lo estudiamos cuando pertenece, a Raymond Williams, un teórico inglés que escribió entre muchas cosas, bueno, un texto muy conocido, además palabras claves, marxismo y literatura. Él tiene una forma de pensar donde como indaga a través de la cultura cómo se van dando determinados procesos frente a determinados fenómenos. La noción de tradición selectiva plantea, o sea, es un proceso mediante el cual se eligen rescatar ciertos aspectos del pasado y descartar otros para ratificar el orden social presente. O sea, nosotros tenemos cuestiones de nuestro presente que organizan el pasado. Este pasado que supuestamente es algo dado, algo que acontece, que decimos, bueno, ¿cuál es nuestro pasado? Bueno, nosotros, nuestra tarea de investigación siempre es, bueno, ¿de dónde está armado ese pasado? ¿Cómo se lo indaga? ¿Desde dónde se lo cuestiona? ¿Hay que cuestionarlo? ¿Hay que aceptarlo sin más, acríticamente? Bueno, entonces la tradición selectiva opera a través de algunos puntos clave. Por ejemplo, Sí. voy a mencionar 3. Dale. Hay una elección activa, una legitimación y una exclusión. Tenemos en la elección activa, bueno, hay una selección intencionada de significados. ¿Qué sé yo? Esto que hablamos del gaucho. Bueno, no es casualidad que nosotros tengamos un respeto, cierto respeto reverencial a la figura, por ejemplo, del Martín Fierro, a la figura del gaucho como patrimonio de nuestra cultura, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, cuando empezamos a indagar, nos damos cuenta que muchas veces fue combatido. De hecho, Sarmiento mismo, en Facundo, va a cuestionar a esta figura del gaucho, a pesar de que lo hace en unas descripciones que son unas muy... frases Sí, que parece hoy que le altamente fascinan. cancelables. Sí, Sí. le fascina. Sí. Ahí te pasaste de woke. Woke moment. Momento woke. Karina. Ya lo vamos a poner a tono, ¿no? Para la gente que si hay alguien que entendió la referencia, que escriba. Bueno,
Entonces estábamos en la elección activa, que era la selección intencionada del significado y de valores. O sea, ciertos valores que se eligen recuperar de este pasado. Puede ser un pasado reciente, un pasado más lejano, y se hace una operación de, legitimar esta elección. En este paso de la legitimación, se van a elegir elementos que justifican y refuerzan las instituciones y los valores de la clase dominante, dice Williams. Por ejemplo, ¿desde dónde se aprenden estos contenidos? ¿Qué instituciones van a replicar estos contenidos? Por ejemplo, una institución clave que nosotros estamos acá adentro son las instituciones educativas. ¿Qué textos se seleccionan, por ejemplo, para los proyectos de las materias? ¿Qué textos damos cuando tenemos que armar el programa de literatura argentina? Cuando armamos teoría literaria, ¿qué se elige? ¿Qué se deja fuera? Sobre todo, ¿qué se deja fuera? Porque ahí es donde van a aparecer las culturas emergentes o las contraculturas, ¿no? Vamos a tener un capítulo sobre sí, eso. Ya estamos mandando mails al invitado de esa, por favor. Es un llamamiento público al profesor Luis Soria. Ya desde ahora te estamos haciendo un llamado en vivo, convocándote acá con la sombra terrible de Facundo, después la sombra terrible de Luis Soria, viendo que venga a hablar de contracultura. Totalmente. Y tenemos también la parte de la exclusión. Todo lo que no encaja, Cari, de esta elección activa y de legitimación a través de las instituciones que van a poner a estos elementos, a estos valores, a estas tradiciones, a estas costumbres en los lugares más visibles de una sociedad, de una cultura. Lo que van a hacer va a ser excluir, va a ser un proceso donde todo lo que no encaja con los intereses del presente va a ser ignorado, va a ser olvidado o reinterpretado para que parezca irrelevante. Piensen ahora, donde sea que estén escuchando esto, todos los elementos que generan rechazo, que generan una disonancia, una especie de eso, justamente como todo lo que no es aceptado desde este presente frente a las ideologías dominantes. Estamos hablando de cuestiones ideológicas, formas de pensar. No estoy hablando únicamente de lo explícitamente político, sino de gustos estéticos, sensibilidades, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que como sociedad elegimos y lo que no. Todo aquello que no elegimos o lo que tiene mala prensa, nosotros estamos en un ámbito de pensamiento, no estamos en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 70 Manuel Belgrano de Rauch, donde lo que tratamos de hacer es justamente cuestionar, indagar, pero pensemos en los medios masivos de comunicación y en todo lo que rechazan. Ahora que estamos en un presente histórico donde hay una gran cultura de la cancelación, ¿no? Piensen esto, lo que es cancelable hoy en día. ¿Por qué se convierte en cancelable? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo funciona para que el resto de las personas que no son canceladas, pero que, por ejemplo, trabajan en medios de comunicación, no se arriesguen a decir determinadas cosas porque eso corre el riesgo de que la sociedad los condene para justamente hacer que cosas se reían de su propia botonera. Disculpen, pero es el primer programa y estamos con risas. Risas para todas. En serio, no estoy diciendo cualquier cosa. No, pero viste que podías confiar en mí. Sí, totalmente. Se me vienen muchos apuntes, pero creo que me adelanto porque estoy pensando en gente que... Yo ahora termino mi perorata y intercambiamos. Sí. Entonces, todo esto esta operación de exclusión para que parezca irrelevante lo que, por ejemplo, en la época de Facundo, de Sarmiento, se escribían otras cosas también. Hay un montón que quedaron afuera. Entonces, lo que llega es lo que justamente está seleccionado desde un presente. Y ese presente se sostiene. No sé, es importante, por ejemplo, en la decisión de poner Facundo en el proyecto de literatura argentina, en el instituto, está pensado justamente para poder indagar, cuestionar, no desde un
desde un pedestal de clase magistral donde los estudiantes y las estudiantes no pueden hacerle preguntas. La otra vez leíamos la parte de la descripción de los gauchos. Sí. Y es impresionante, nos reíamos. Hay partes que es como, bueno, acá el gaucho vaquiano es prácticamente un detective, un protodetective de la Pampa. Entonces nos reíamos con las chicas cuando lo estábamos leyendo con las estudiantes de cuarto del profesorado de literatura, de lengua y literatura. Y era, bueno, ¿qué nos causa tanta risa? ¿Por qué es tan gracioso? Por la distancia temporal, obviamente, pero no es una risa acrítica, sino es una risa de mirar cómo trabaja con el lenguaje esta persona que de repente está generando un evento que parece casi espectacular de el gaucho vaquiano, el rastreador. Les pone esos nombres que son todos... esa clasificación que hace de los gauchos. Total. Bueno. Así que bueno, tenemos a la tradición selectiva, que es lo metodológico, digamos, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a leer. Terminamos como diciendo, cerrando en que es una versión del pasado construida para darle sentido y autoridad al presente. Bueno, por ejemplo, no sé, tenemos una mirada, ahora estamos por empezar a leer en clases a Alberdi, gran admirado en estos tiempos. También lo vamos a leer con una mirada actualizada que hay desde ahora. ¿Qué valores de Alberdi se están advirtiendo? No voy a spoilearles ni les voy a reventar a mis alumnas el dogma socialista. Lo vamos a trabajar la clase que viene, pero bueno, ya nos vamos orientando ahí. Entonces, la hipótesis sería esto: la literatura es un mapa y los mapas sirven para moverse. Estoy monopolizando la palabra. No, me encanta que des este pantallazo porque es importante saber desde qué lugar vamos a ir tomando estos autores, estos textos y desde qué lugar va a estar circulando acá la palabra, ¿no? Claro, porque pensamos la literatura argentina desde donde leemos y nosotras estamos leyendo acá, en este presente de los años 2026, en la biblioteca del Instituto de la Ciudad, del Instituto Superior. Entonces es muy gracioso el experimento. Es genial y empezamos con, ya lo spoileamos un montón, con Facundo. Con Facundo de Sarmiento. Muchas cosas, ¿vos lo habías leído? El Facundo lo leí, sí, cuando tuve que estudiar, en mi formación estaba lectura obligatoria, por supuesto. Sí. Y recuerdo los debates que se generaban al leer esta literatura justamente por la actualidad que plantea en un momento que vos también decís, qué genialidad el tipo, perdón, Sarmiento, por bajarte del pedestal así, perdón. Pero en algún lugar del país un busto de Sarmiento se resquebraja. El que está en la escuela 1. Querido Sarmiento, admirable esto que escribió. Admirable, en nada. Sí. Una obra fundante de nuestra literatura que se escribe a las apuradas, 20 días. En el exilio. Dejando de lado la cuestión estética, él abriendo el paraguas, por supuesto, y diciendo, escribo esto rápido porque necesito persuadir a la gente para mi vuelta, porque estaba armando ahí un perfilazo político tremendo, donde lo importante ahí era justamente la prisa, la premura, tenía un objetivo. Sí. Y aparte, o sea, esa pasión para escribir, qué intensidad y qué pasión para volcar semejante texto. Y tanto, ¿no? O sea, algunos hablan de que es un tratado sociológico. Sí, total, antropológico. Es antropológico. Bueno, todo esto que hablamos de la clasificación esta que... Esa obsesión por la clasificación, muy de la época. No, sí. O sea, es amarlo por esa intensidad. Exacto, sí, y también por esa pasión que decías vos en la descripción, y que vos decís, pará, esto está... me quiere poner en contra de esta gente, pero yo la admiro. Me parece impresionante que un vaquiano, o que un rastreador vaya al lado un vaquiano vaya al lado de un caudillo para poder recorrer el trayecto que hay antes de una batalla. O sea, me parece como muy épica la dimensión que toma todo. Sí. Y bueno, yo cuando te escuchaba,
pensaba en Alberdi, porque es un poco inevitable, Sí. con esto que también la crítica de él, que era esto de, bueno, esto que escribiste es una herramienta para pelear y estás demonizando a un enemigo, ¿no? Y todas estas miradas que se van construyendo alrededor de una obra así, bueno, lo que hace que hoy 2026, estemos todavía hablando de él. Y bueno, a mí me fascina mucho esto de el que se planta para escribir y pensar un país, ¿no? Y lo que pasaba mucho en esta época, ¿no? Sí, estaban todos pensando en, no sé, construir algo, ¿no? Sí. Y era una pasión total volcada, o sea, se iban a las guerras civiles, ¿no? No, y además el descanso hacia el resto de las personas que no son lo que es uno, tipo, las ideas no se matan, escrito en francés, en una pared, como diciendo, y bueno, y van a pensar que es este jeroglífico, o sea, directamente brutos, animales, el resto. Lo decía así. Perdón a los historiadores que deben estar retorciéndose. Ay, Dios mío. Mándennos mails, cuéntenos qué piensan. Y bueno, todo esto que me re fascina igual esto que vemos hoy en día en la actualidad, ¿no? Esta cosa de me encanta mi país, pero también me encanta el modelo norteamericano. Sí. Y lo quiero aplicar acá. Es como que no paramos de caer. Para que voy a hacer otro llamamiento público. Dale. Hablando de modelo norteamericano, ¿qué se te viene a la cabeza? Las maestras de Sarmiento. Sí. Necesito que todas las profesoras de ciencias de la educación, hacer una mesa redonda de las profes de ciencias de la educación, por favor, haga una convocatoria pública para tener una charla sobre este modelo norteamericano de hablar de las señoritas, las maestras. Se me vienen muchas preguntas, ¿no? Porque también hablamos de Sarmiento como si la educación no existiera en ese tiempo. ¿Cómo estoy conjugando, Marisa? No, estamos en un momento, en una isla. Muy pasado, presente, futuro. Exactamente, estamos en un metaverso. Sí, porque aparte estamos convocando la sombra de alguien que murió, o sea, mataron. Exactamente. Y está viniendo hoy en cuerpo presente. Claro, y que además Sarmiento también la convoca a la sombra de Facundo para poder hablar de Rosas. Ay, sí, me Yo no me voy a poner a hablar de Rosas ahora porque para eso tenemos un invitado la próxima semana que les vamos a spoilear, pero vamos a hablar también de Rosas como una figura un poco icónica, utilizada también para construir sentido, para poder vehiculizar determinadas ideologías, determinadas ideas, pues endiosado, endemoniado, como... Sí. Totalmente un ícono. A hoy puede ser incluso un ícono pop. Total. Ay, no. Perdón a todos. Bueno, sale merch para el instituto, para la cooperadora, vaya pensando. Sí. Y bueno, estamos acá, ¿no? En esta discusión, en lo que decimos actual, que es la ciudad, el campo. Es como lo rural, la ciudad. Parece que también aquello es lo mejor, ¿no? Esto, a lo nuestro parece que siempre le faltara algo, ¿no? Sí. Como empezamos hablando, ¿no? De esta frase que repetimos un montón, díganos si no es así, Dios atiende en Buenos Aires. Sí. Sí, la cuestión de la distancia, el desierto. Sí. Le decían el desierto. La noción de desierto, como pensando en el desierto que vos, antes de aprender a leer, antes de leer como persona, como niño, pensás el desierto, el que ves en las pelis. El desierto de arena. Después aprendés a leer y quizá seguís tu trayectoria educativa sigue y ahí haces la secundaria y tenés otro tipo de formación, quizá, universitaria, superior, etcétera, y decís, claro, el desierto acá era otra cosa, era súper verde, reverdeciente, fértil, salvaje, y a la vez es esta cuestión de un territorio enorme, sin comunicación, sin caminos, bárbaro, en el sentido griego de todo lo que no es, lo que no soy yo, bien el otro, ¿no? Sí, no, y por eso me encanta para pensarlo hoy, porque también
¿Dónde estamos en nosotros? Rauch, ¿dónde estamos? Claro, No hay hoy. micros, no hay colectivos, Exacto. no hay Sí. un cine Ajá. itinerante. Sí, sí. Justamente estábamos hablando de eso antes de empezar. Ay, sí. Que seguimos siendo ese territorio Sí. salvaje. Bueno, Sarmiento tenía todo un tema con el tema del ferrocarril, era como era algo que había visto afuera. Ujú. Y hoy todavía esa impresionante red de ferrocarriles que en algún momento supimos tener, Sí. o sea, está totalmente cerrada. Frenada. Sí, yo no frenada, llegué a cerrada. viajar cuando en mi época de Claro. universidad. Ay, Estaba parado el tren. Bueno, mirá, pero escuché de lo que estamos hablando. Sí, hace Sí. 20 años. claro, Que es mucho y a la vez es nada, si Sí, nos ponemos sí. a hablar de historia. sí, Pero sí. bueno, Ay, cómo en nos vamos, pero por temas nos hermosos, vamos, porque sí. tienen que ver. Porque es justamente el planteo de Sarmiento en ese momento. Era Rizomático. civilización y barbarie. Exactamente. Y en la barbarie que En daba la- pie. La barbarie daba pie al nacimiento de caudillos. Tal cual. Y Sí, los sí, caudillos que nacían eran como el mal de la tierra. Bueno, se sigue Sí, pensando cada vez que surge una figura que genera estas pasiones y esta admiración, se lo ve muchas veces como algo peligroso. Pensémoslo en general en el mundo en que habitamos, ¿no? Es un montón para pensar y me gustaría que todos nos empiecen a escribir también. Cuando Sí. escuchen el podcast, nos pongan ejemplos, frases que escuchan. Sí. Como, Vamos 26 sí. minutos. Yo Bueno. creo que las cosas en este mundo hoy en día son breves. Yo no tengo TikTok Woke moment. porque soy una mujer mayor. Claro, necesitamos videos de 2 horas. Claro, Sí. entonces ahora aparentemente las cosas tienen que ser cortas. No, hay un... No nos andan. Habíamos puesto un botonico y no nos funciona. Ay, Dios. Bueno, Bueno. para la próxima. Para la próxima O no. prometemos o no. ¿O no? Oh, no. Para la próxima prometemos más extensión. Sí, sí. Pero bueno, para cerrar, Mm. esto no termina. Facundo todavía Ay, ni Dios, empezó no, acá. ni empezó, Marita. Solamente queremos decirles que vamos a estar acá recibiendo sus consultas, Sí. sus quejas, sus sugerencias. No, consultas no. Sus comentarios. Que vamos a seguir hablando de Facundo, que hoy es una presentación básicamente Sí. de lo que vamos a trabajar. Quiero leerte una cosa. Ay, dale. Acá vamos a hacer silencio porque tengo que buscar lo que te quiero leer. Ay, bueno. Yo mientras también voy spoileando a Dale. otro episodio, Dale. capítulo que vamos a tener también trayendo las voces de pueblos originarios también. Con su propia voz, obviamente. Ay, qué bien. Sí, qué bien. En honor a nuestro podcast, A ver. voy a leer el apartado El Gaucho Malo de Facundo, de Sarmiento. Presten atención a la operación literaria que hace este buen hombre. Este es un tipo particular de ciertas localidades, un outlaw, un squatter, un misántropo particular. Es el ojo de halcón, el trampero de Cooper. Cómo le gustaba mostrar lo que leía y lo mucho que sabía, Sí, ¿no? sí. Me saco el sombrero. Con toda su ciencia del desierto, con toda su aversión a las poblaciones de los blancos, pero sin su moral natural y sin sus conexiones con los salvajes. Llámanle el gaucho malo, sin que este epíteto lo desfavorezca del todo. La justicia lo persigue desde hace muchos años. Su nombre es temido, pronunciado en voz baja, pero sin odio y casi con respeto. Es un personaje misterioso, mora en la pampa, son su albergue los cardales, vive de perdices y mulitas. Si alguna vez quiere regalarse con una lengua, enlaza una vaca, la volea solo, la mata, saca su bocado predilecto y abandona lo demás a las aves mortecinas. De repente se presenta el gaucho malo en un pago de donde la partida acaba de salir. Conversa pacíficamente con los buenos gauchos que lo rodean y lo admiran. Se provee de los vicios. Y se divisa la partida, monta tranquilamente en su caballo y lo apunta hacia el desierto sin prisa, sin aparato, desdeñando volver la cabeza. La partida rara vez lo sigue, mataría inútilmente sus caballos, porque el que monta el gaucho malo es un parejero pangaré, tan célebre como su amo.
Si él acaso lo echa alguna vez de improviso, entre las garras de la justicia, acomete a lo más espeso de la partida y a merced de 4 tajadas que con su cuchillo abierto en la cara o el cuerpo de los soldados, se hace paso entre ellos y tendiéndose sobre el lomo del caballo para sustraerse a la acción de las balas que lo persiguen, endilga hacia el desierto, hasta que poniendo espacio conveniente entre él y sus perseguidores, refrena su trotón y marcha tranquilamente. Los poetas de los alrededores agregan esta nueva hazaña a la biografía del héroe del desierto y su nombradía vuela por toda la vasta campaña. A veces se presenta a la puerta de un baile campestre con una muchacha que ha robado. Entra en el baile con su pareja, confúndese en las mudanzas del cielito y desaparece sin que nadie se aperciba de ello. Otro día se presenta en la casa de la familia ofendida, hace descender de la grupa a la niña que ha seducido y desdeñando las maldiciones de los padres que le siguen, se encamina tranquilo a su morada sin límites. Este hombre divorciado de la sociedad, proscripto por las leyes, este salvaje de color blanco, no es en el fondo un ser más depravado que los que habitan las poblaciones. El osado prófugo que acomete una partida es inofensivo para con los viajeros. El gaucho malo no es un bandido, no es un salteador. El ataque a la vida no entra en su idea, como el robo no entraba en la idea del churreador. Roba, es cierto, pero esta es su profesión, su tráfico, su ciencia. Roba caballos. Una vez viene al real de una tropa del interior, el patrón propone comprarle un caballo de tal pelo extraordinario, de tal figura, de tales prendas, con una estrella blanca en la paleta. El gaucho se recoge, medita un momento y después de un rato de silencio contesta: no hay actualmente un caballo así. ¿Qué ha estado pensando el gaucho? En aquel momento ha recorrido en su mente 1000 estancias de la pampa y ha visto y examinado todos los caballos que hay en la provincia, con sus marcas, color, señales particulares, y convencidos de que no hay ninguno que tenga una estrella en la paleta. Unas tienen en la frente, otros una mancha blanca en el anca. ¿Es sorprendente esta memoria? No. Napoleón conocía por sus nombres 200.000 soldados y recordaba al verlos todos los hechos que a cada uno de ellos se referían. Si no se le pide, pues, lo imposible en el día señalado en un punto dado del camino, entregará un caballo tal como se le pide, sin que el anticiparle el dinero sea un motivo de faltar a la cita. Tiene sobre este punto el honor de los tahúres sobre las deudas. Viaja a veces a la campaña de Córdoba a Santa Fe, entonces se le ve cruzar la pampa con una tropilla de caballos por delante. Si alguno lo encuentra, sigue su camino sin acercársele, a menos que él lo solicite. ¡Ay, Juna! No. Tremendo. ¿Vieron esta cuestión del respeto? O sea, estamos contando algo completamente irónico, con un humor, no sé, a mí me genera mucha gracia esto que está contado también con cierta... ¿Sabés qué me hace acordar a esas películas como las películas de Connie Duprat, por ejemplo, Omar Gentum, Todo sobre el asado, todas esas pelis de como que son sobre la argentinidad, pero son también irónicas. Irónicas al punto que vos decís, che, ¿me estás insultando? ¿O me estás diciendo algo bueno? No entiendo. Claro, sí. Hay algo ahí también de cierta fascinación, ¿no? No sé si está... No, yo con un pensamiento antiguo porque me voy para atrás, pero estoy pensando también en consumo cultural de masas. Sí. Y mientras leías también me acordaba de la litografía que se vendió por miles del asesinato, o sea, Quiroga en la horca. Ay, sí. Que es tremenda porque la imprenta, o sea, la imprenta estaba buscando cómo se llamaba y es la Bacle, que eran unos suizos que vinieron. Y, o sea, en el momento, o sea, fresca salía la litografía de este evento porque, bueno, ellos documentaban, o sea, tenían esa no sé, archivo visual, sí, pero también la comercialización de esto y estaba pensando en eso, ¿no? Esa fascinación que movió a la gente para llevarse ese póster a su casa, ¿no? Sí. O sea, impresionante. Sí, no tenía humor, pero se me vino a la mente. Hay algo gracioso en esa cuestión de esto para también con mucho respeto, ¿no? Sí. Woke moment.
Ay, con mucho respeto. Pero hay algo gracioso también en la adoración. Es como que se pasa de vuelta para mí. Hay algo que termina yendo hacia cierto paroxismo y genera gracia. Sí. Esto de que por ahí es también por el hecho de no estar creyendo en demasiadas cosas solo en la educación. Claro. Como demasiadas cosas aferradas a cierta fe, etcétera. Entonces, a mí me genera también el fanatismo y todo lo fan Sí, me sí. genera una De- fascinación y a la vez me da un poco de risa, pero respeto a la vez. Es Sí. como toda una mezcla muy... Woke moment. Bueno, ¿qué ibas a decir? Bueno, ¿y qué voy a decir, Marisa? ¿Qué más? No sé. ¿Qué más? Bueno, hay algo de... nosotros seguimos como referencia bibliográfica para cuando vemos en clases a Facundo de Sarmiento el prólogo espectacular de Noé Gittrick Me sobre... hablaste de eso el otro día, es- sí. Sí, que él habla, plantea en este prólogo a Facundo sobre como un modelo de literatura posible. O sea, hay algo acá que él, Gittrick, plantea en sus argumentos. Por ejemplo, la cuestión de la mezcla como un designio. Estamos ante una obra que no es ni una autobiografía, no es una biografía, perdón, de autobiografía, no. Sáquenle el título, que le corten la cabeza. Es muy viernes en mi Sí, cabeza, sí, pero sí, es sí, jueves en Pero realidad. yo te sigo y yo creo que la gente que nos está escuchando también. Ustedes en sus Sí. casas van a estar diciendo, no, está mal. Bueno, pero Claro, yo porque les... en el Facundo hay una biografía. Hay una biografía, tremenda. hay a la vez un ensayo, una novela, Sí. registros de habla popular, de habla culta. Hay un montón de... Es como una etnografía Sí. lo que hace también. Y bueno, los dos capítulos, estoy bien, los dos capítulos finales que él los como que los recicla o vuelve o se Sí. vuelven a editar, o sea, de Sí, propaganda hay también. sí, claro. Propaganda, ¿no? Hay comentarios, correcciones, aperturas de paraguas. en eso, Tremendo. como de si me equivocara en esto que estoy haciendo, los comentarios a los editores, a sus amigos, a la gente que se supone que lo leyó y que lo acompañó en el proceso de creación. Bueno, no hay un designio estético ideal en este texto, sino que es más bien esta cuestión de la mezcla, lo nacional, también pensado como este híbrido, este género completamente híbrido, imposible de categorizar, como síntesis de lo argentino también, ¿no? Tremendo. Hay una cuestión muy fascinante que marca Gittrick sobre el saber contar y el ritmo material. O sea, hay algo de un empuje, una respiración, dice Gittrick, pulmonar, que da la idea de una totalidad a pesar de que es un texto fragmentado, donde si bien hay una organicidad al interior de la obra, parece también que se puede, o sea, nosotros podemos aislar capítulos e ir leyéndolos. Pero bueno, esta cuestión de el saber contar el ritmo del texto establece una relación corporal con el conocimiento que se quiere transmitir. O sea, con esta información desesperada de un Sarmiento en Chile, alejado de su país, al que se fue corriendo porque lo desplazaron las fuerzas del enemigo, Claro. al que, bueno, va a convocar acá, va a hacer toda una operación de lectura donde se está hablando de el caudillo, está hablando de Rosas, mientras se menciona a Quiroga. Después, en el prólogo, Gittrick habla de la riqueza de la pobreza, ¿no? Donde hay una realidad que es materialmente pobre, que vendría a ser este interior, esta barbarie, pero de donde a través de esta creación Sarmiento lo va a convertir a esa pobreza en algo muy rico a nivel narrativo, ¿no? A la vez que, bueno, la literatura se va a convertir en una especie de modelo de desarrollo productivo en
en un momento donde los medios literarios de producción van a estar más desarrollados que los económicos en la región, básicamente. Entonces, también la escritura va a estar planteada como una acción política, porque él está dando su palabra, está dando su testimonio desde Chile, y esto se lo ve como una acción, la literatura va a estar subordinada a la idea de acción por medio de la palabra escrita. O sea, Sarmiento aparece como un intelectual, como diría Paquita Salas, 360. Porque va a utilizar esta totalidad, va a usar la escritura como un servicio político para construir una sociedad, una clase dirigente. O sea, está construyendo a su audiencia, además de que nosotros pensamos, ¿a quién le está hablando? ¿Cómo está configurando ese público lector que imagina primero en su cabeza y después termina configurando en efectivamente la recepción que genera este texto? Y bueno, la biografía aparece también como una matriz productiva, ¿no? El texto propone la biografía no como un género cerrado, sino como una práctica que condensa la historia y la ciencia, y a la vez, al estar evadiendo la linealidad temporal, sino que va a usar bien cinematográfico, el montaje, la selección. Facundo anticipa la biografía novelada de Europa y va a proponer un desafío de la literatura latinoamericana, a la que por supuesto él no se va a inscribir como un latinoamericano. No. Él está mirando a América, justamente, no a Latinoamérica, sino que, bueno, además esto establece como precedente la fórmula esta de civilización y barbarie, que va a funcionar como esta producción de contenido en el texto, porque va a regir como el cuerpo del libro, como la anatomía del texto, organizando estas frases que tienen que ver con la riqueza vertiginosa de la opción, bueno, civilización o barbarie, te pone como contra ese ritmo, matices. Claro, ese ritmo acelerado también te confronta al lector de la época. Nosotros lo estamos leyendo desde el presente, pero pensemos en los lectores de la época, ¿no? Claro. Que también escribían las ideas de Sarmiento, y a los que no, directamente está planteando una oposición de principio. Y aparte Quiroga hacía 10 años que lo habían asesinado. Y construye ahí una figura re mítica de él que para Sarmiento era un bárbaro, pero también era un tipo que admiraba porque, no sé, la gente lo seguía. Sí, claro. Si me equivoco, corríjanme, pero gobernaba como 11 provincias, o sea, un poder enorme que admiraba también, ¿no? Sí. Y bueno, toda esta, o sea, política pura. Claro. Es un texto que todavía nos habla, como dice Schittrik, es un texto que se nos impone y perdura porque los conflictos que plantea no están resueltos. No están resueltos. La lucha, por ejemplo, entre la ciudad y el interior, entre la razón, la fuerza bruta, sigue ahí. Cambiamos los escenarios, cambiamos el tiempo histórico y sigue ahí. Hay esa urgencia que sacrifica esta perfección literaria porque está atajando un mal, digamos. Es algo de lo que nosotros hoy, por ejemplo, lo transmitimos cuando lo trabajamos en clase. Por ejemplo, lo que estamos destacando también es esta cuestión de cómo funciona el lenguaje y la escritura como una forma de combatir determinados males, ¿no? En el caso de Sarmiento, bastante más extremo. Nosotros quizás estamos reivindicando el poder de la palabra en un momento donde la palabra tiene un matiz bastante menos fuerte en ciertos sentidos. Hay una deslegitimidad muy grande de determinados conceptos. Estamos pensando en otra velocidad también, lo que decíamos hoy. Y bueno, parece un interés mayor por crear el mejor meme, el comentario más gracioso, la domada más épica. Entonces cual. Todo se resume. Exacto. Todo queda resumido. Sí. ¿No? En cambio acá, en la época
me imagino siempre cuando pienso en estas cuestiones, los imagino como en cámara lenta o como el cine mudo, ¿viste? Como unas miradas así como... Y bueno, esta cuestión de Sarmiento, bien hijo de su tiempo, inventándose a sí mismo. En esa cuestión tenía esa mirada como más americana, digamos, Claro, en el... sí. Sabía que tenía que construir esa mística, ¿no? Sí, tal cual. Sí. O sea, no había equipos de marketing. No, era su propio CM. Sí. Escribiendo libros para poder generar efectos de sentido que hagan que la gente se sienta persuadida para estar con él. Sí, no. Busquen los libros, léanlos y también busquen un poco así también las curiosidades de la época, estos años en los que estamos hablando, para encontrar un poco todas estas cuestiones que estuvimos hablando, Mari, ¿no? Sí, porque estamos pensando además esto, ¿de dónde vienen un montón de ideas que tenemos hoy? Y estamos hablando de fines de 1800. Sí. O sea, Estamos en el 1845, sí. Concretamente. Sí, y bueno, venimos pensando en cómo, en qué preguntas nos hacemos, porque básicamente la idea es eso, a partir de una pregunta. Nosotras ahora, desde Gaucha Mala, los vamos a invitar a seguirnos primero, escucharnos, comentarnos, ¿qué más? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, ¿o no? Sí, y bueno, seguramente muchas cosas nos quedaron afuera. Sí, seguiremos conversando. También nos vamos haciendo cada vez más vaquianas del podcast a medida que esto avance. Entonces, somos novatas. Sí, totales. Y bueno, los invitamos a escuchar el próximo capítulo, Mari. Un abrazo desde la biblioteca. Chau, chau. Chau, chau.